La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy platicaremos con la escritora Ana María Castellanos, mejor conocida en el mundo de las letras como Mulier. En sus escritos, Ana María ha buscado empoderar la filosofía de pensamiento femenino, tocando temas como la denuncia, la rebeldía y los sentimientos. Acompáñenme a conocerla. Ana María, mi querido Emilio, ¿cómo estás? Qué gusto que nos reunimos a platicar. Sí, me da mucho gusto verte, conocerte, que no te conocía. Y pues muchas gracias por la invitación y en este bello lugar. ¿Platicamos? Platicamos, vámonos. Vamos un poco a tus raíces. Sí. Me encanta, en la plática previa que tuvimos, me encanta cómo, con la alegría con la que hablas, la alegría en la que has logrado un nivel de felicidad en tu vida maravilloso. Vamos por pasos. ¿Dónde naces? ¿Quiénes son tus papis? Yo nazco en la Ciudad de México, en la zona norte, cerca del aeropuerto, le llama la zona del Aragón. Yo nazco en 1961 por allá. Mis padres se encontraron por ahí, mi mamá era de la Ciudad de México, ya falleció. Y mi ¿Tu papá mami falleció? Ya, también mi papá, ya no están con nosotros. Y mi papá era de Morelia, Michoacán. Y pues ahí se encontraron. Mi mamá era rubia, güera, hermosa. Mi papá era guapo, por supuesto, moreno. Y esa mezcla fusión, pues dieron los frutos de 10 hijos. Yo soy la mayor de 10 hermanos. Y pues a mí unos son güeros, otros son trigueños, otros son... El más pequeño de los 10 es el más moreno, el que se parece más a mi papá. Y pues yo también soy de las más prietitas, que me encanta mi color. La verdad me encanta. En realidad no eres morena. Yo soy morena, claro. ¿Tú crees? Yo te veo más arrubiadilla. ¿Arrubiadilla? ¿Será? ¡Ay, pues muchas gracias! No, sí, yo soy morena. Ok, comparadas con tus hermanas, que deben ser más rubias. Sí, son güeritas, sí, tengo hermanos que también son güeritos, algunos son morenos, pero sí, yo soy de los... Entonces tuvieron el más pequeño, el prietito. El prietito en el arroz. Igual que en mi casa. ¿Ah, sí? 9 hermanos y el prieto era el número 4. El pilón, decía mi mamá. El prieto, y era prieto. Sí. Y De hecho, mi mamá le decía el negro, porque sí estaba muy moreno. Bueno. Está. Entonces naces en el distrito, en la zona norte de oriente. Nororiente podría ser. Podría ser, sí, ¿verdad? Sí, que es una zona hoy hiperpoblada, Sí. Toda la zona de Aragón. Sí, muy conflictiva, ¿no? Muy complicada, muy insegura ya. Ya la zona de Aragón ya no es tan segura como era en los 60, 70, que era cuando yo andaba por ahí en las escuelas. De hecho, por ser yo la mayor, que a veces estilaba, nos endilgaban como la responsabilidad también para cuidar a los hijos. Y entonces nació un chamaco y ahí lo cuidas, nació el otro y ahí lo cuidas. Y recuerdo que nos mandaban a la vacuna, a vacunar, pero yo, 2 chamacos de cada lado, me subían al camión, vas y lo vacunas y no te pedían tu mamá, tú eres menor de edad, ¿no? Y tampoco que tenían miedo que se iban a robar a algún niño. No se estilaba, era un México diferente, claro, ¿no? Claro. ¿Tus abuelos vivían en México? Sí, fíjate, mis abuelos, mi abuela era de Silao, Guanajuato, morena también. Y mi abuelo nació mi abuelo materno, igual que mi abuela, nacieron
donde están San Juan Teotihuacán, de las pirámides de la ciudad de México, ahí en México. Y mis abuelos paternos, al igual que mi papá, nacieron en Michoacán. Michoacanos. Michoacanos. De hecho, mi abuelo... Tierra de gente bonita. Fíjate, mi abuelo era policía. Era policía. Y luego, cuando llegaron los niños de España, los niños que trajeron de España... Con Cárdenas. Con Cárdenas, que allá les montó una escuela, un internado. Mi abuelo se quedó ahí de policía. Y pudo colar a mi papá. Entonces mi papá se metió ahí pues, en el internado a relacionarse con esos niños que él cuenta que era triste. Y fíjate, casi no escuché historias de mi papá, porque a veces me aburrían. Decían, ay, mi papá ya se lo cuenta siempre. Pero ahora me arrepiento porque pues es historia. Pues son historias. ¿Sabes? Entonces, porque los niños de España eran niños de 1 año, de 2 años, de 10 años, sin papás, que los desarraigaron de su familia. Así con un trauma tremendo. Con trauma tremendo. Y además, desde que aquí dice que es una torta, y una torta es pan. Y ellos, o sea, cambiarles hasta toda la información que traían. Y además, pues, ya no tenían comida en España. Pero bueno, a mi papá le tocó estar ahí y en algún momento se vienen a la Ciudad de México, conoce a mi mamá, aquí se casan, tienen 10 hijos y vivieron muy felices hasta que se murieron. Bueno, se murieron muy felices, tú sabes que no siempre pasa porque pues, hay peleas en los matrimonios y bueno, así fue. ¿Dónde estudiaste tú tus primeros años hasta la secundaria? Pues fíjate que yo, por ser tantos, viví en una colonia proletariada. Yo estudié en escuelas públicas. Bueno, empecé en una escuela privada, el kinder y hasta el 3er año. Y hasta ahí. Y hasta, porque después ya venían todos los demás y ya no les alcanzaba la lana, ¿no? Entonces, pues ya nos tuvieron que mover a escuelas públicas y fue para mí como que un choque, ¿sabes? Porque pues yo venía del kinder, de la primaria, de primero, segundo y hasta 3er año, sí, con poquitos niños, otra educación, otra manera de vestirse, de moverse. De hablar. De hablar. Y entonces llegas a una escuela pública con donde en un salón hay 50 niños y dices, ¡ay! Ya es diferente, pero sí, pues te vas adaptando, pues eres niño. Los textos de Ana María están publicados en diferentes revistas. La más reciente, Poéticas Marcianas de la Ciudad de México. Además, ha publicado en la antología queretana Lumbre entre las hojas. ¿Qué te aportó esta etapa de madre, de mamá sustituta? ¿Qué te aportó? ¿Qué conciencia te formó? Pues como esa protección que debemos de darle a los hermanos, a la familia, que me fue caracterizando durante todos estos años, fíjate. No me había puesto a pensar en ese cuestionamiento que me acabas de hacer, pero sí, en realidad sí, porque siempre mi madre se apoyaba en mí. Oye, además mi mamá me decía la comandante Ramona, porque a ver qué vamos a hacer. Porque entonces fulanito, ya sabes, siempre hay un frijolito en el arroz y no por prietito, sino porque se iba por un camino equivocado y a pesar de que mi mamá era muy estricta, ahí hubo un matriarcado, mi papá se desentendía, yo soy proveedor y hazte bolas. Y permisos con la mamá. Y entonces mi mamá me consultaba cosas no nada más económicas, sino cosas para decidir. Te asoció en la administración. En todo. De la en casa. todo. Y entonces yo tenía como que cierto liderazgo con los hermanos, con la familia. Y me ese liderazgo, ese diseño ejecutivo, ¿crees que te sirvió con los años? Claro, porque yo me sentía con mucho compromiso para apoyar a mi familia. ¿Lograste terminar una carrera? Fíjate que no. Todo es de manera empírica. Ahí platicaremos después, pero... te lo resumo rápido, soy fiscalista por empírica, soy abogada, soy administradora, manejé muy bien la Ley Federal del Trabajo,
no podía ejercer porque no tenía Sí, no estabas certificada. Pero pues esa empresa, de la empresa que luego te contaré también, pues ahí me fue dando mucha... ¿Era una sola empresa? Era una sola empresa. Entonces empezaste muy chiquita. Empecé a los 17 años, no sé ni por qué me contrataron, pero bueno. Y yo le di gracias al cielo. Por güerita. Había clasismo, ¿eh? Sí. Ay, todavía hay clasismo. Pero pues yo caí con buenos patrones que de alguna manera, pues sí nos fueron, que no fui la única, había muchas mujeres de mi edad, chamacas que empezaban, porque el negocio empezaba, era una empresa chiquita, eran 30 obreros y éramos 4 ahí en las secretarias y sirviendo café y limpiando la sala de junta. Y empezó a crecer y pues empezaron a tomarnos a la gente que teníamos, yo creo que nos veían con compromiso, que nos veían honestos. Sí, que tenían talento. También, seguramente así sí, son varios elementos, pero esa enseñanza de ser mamá desde chiquita, aquí fue donde lo capitalizaste. Sí, inconscientemente, ¿eh? Claro, de una manera natural. Sí, es decir, cuando una persona está acostumbrada a mandar, sí, no sabe que está mandando, pero es tal su lenguaje corporal, su lenguaje hablado, que en el momento dicen, Chihuahua, pues ¿quién es? Sí. Rápido se nota. Y uno no, y aquella persona ni cuenta se da. Sí, no. Muy bien. ¿Hasta qué grado estudiaste entonces? Hasta casi termino la preparatoria, casi la termino. Okay. Me quedé en trunca ahí, que después la intenté hacer de manera abierta, pero entre que el trabajo, lo que sea, ya no la terminé. ¿Cuándo te casas tú? Mira, yo me caso cuando tengo 20 años. ¡Ay, Dios mío! Sí, es que antes se acostumbraba. Las mujeres que tenían 22 estaban así, quedadas. O sea, era una etiqueta que les ponían. Y me caso a los 20 años, a los 21 ya tengo un hijo. Y todavía tengo hermanos, a esa edad yo todavía tenía hermanos pequeños. Entonces mi hijo crece con el hermano chiquito, el prietito, el negro, y crecen juntos como hermanos, pero son tío y sobrino. Y fíjate, yo creo que lo hice de manera inconsciente como para salirme de ese círculo de responsabilidades. Lo pensé después, hace 10 años, porque pues era mucho compromiso, eran muchos quehaceres, muchas responsabilidades. Sí había violencia, mi mamá era muy violenta, lo que tenía en la mano, la famosa chancla, y órale, ahí vas, y obedeces porque obedeces. Entonces, con el novio pues eran puros besos, apapachos, ay, mi casa, pero no haces conciencia de que en realidad es un compromiso, una responsabilidad. Estabas huyendo. Yo estaba huyendo. Habías madurado lo suficiente como para pensar en algo distinto, es decir, había que cambiar, había que evolucionar. Y esto, si bien sentía que me inquietaba, que me molestaba, había una fórmula, una puerta que se abría. Sí. Y que no era uno tan consciente de esas decisiones que se tomaron. Sí, no, el papá de mis hijos tiene 2 años más que yo. O sea, tenía 22. Yo 20 y él 22. Éramos chamacos. Unos mocos. Todavía no teníamos la responsabilidad de algunas cuestiones. No sabíamos, no habíamos madurado. Y entonces de la nada ya tengo un hijo, porque además la familia, el círculo, ¿y cuándo te embarazas? ¿Y cuándo vas a venir? Ya que tenías el uno, ¿y cuándo viene el otro? Clásico, sí. Sí. Y bueno, ¿y cuándo? Sí. Y bueno, tuvimos muchos problemas. ¿Por qué te asocio yo más como una mujer madura, guapa, inteligente, entrona, luchona, que te convierte en un personaje dentro de la empresa, en donde aprendes una serie de tareas en la práctica y te conviertes en administradora de distintas áreas? Sí. En fin, haces una carrera ahí sin título. Sí. ¿Ok? Pero ¿por qué te asocio con la parte de la literatura? ¿Por qué? ¿De dónde sales poeta? ¿De dónde sales tan inquieta, tan volátil? Ay, gracias. Como dirían los poetas, ¿verdad? Sí. ¿Dónde empieza esa nueva fase? Pues mira, yo termina mi carrera laboral, ya se termina,
por edad, porque yo ya quería hacer otra cosa, mis hijos ya se habían ido, pero yo sentía la necesidad de aprender algo. Quería yo buscar, conocer. Había viajado muy poco, porque me dediqué a trabajar, porque, bueno, mi matrimonio se terminó y tuve que mantener a los hijos, bueno, lo que sea, lo que hacemos muchas mujeres. Entonces, cuando yo terminé, dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? Porque hay muchas personas que dicen que pues si dejas de trabajar, ya se acabó todo. Es que ya me voy a morir si dejo de trabajar y me jubilo. Y no es cierto. Sí, eventualmente se muere uno como una entidad que tiene una cierta madurez, sí. Pero nace. Sí, entonces tiene que haber otra cosa. Renace en otra nueva función, en otro nuevo plano, en otro nuevo espacio. Sí. Ana María ha publicado 2 libros. El primero, Mujeres, Brujas y Revolución, un libro de poemas que fue nominado al premio Perspectivas de Género 2021 por la editorial Alebrijes. El segundo es de cuentos y se titula Cerdos sin hamaca. Y de repente te sientes con la oportunidad de poder sacar, de poder ordenar esa inquietud que dormía ahí en cuanto a ese espíritu creativo desde el punto de vista literario. Te comentaba hace un momento que tú que has crecido mucho en muy poco tiempo. Cuéntanos qué pasó. Cuando yo dejé de trabajar, le hice el duelo, yo creo que una semana. Porque no me bañaba y dije, ¿qué voy a hacer? Voy a tristearle. Pero me ayudó muchísimo. Es que es otra faceta, que yo tengo pasión por el ejercicio, pero además a un nivel muy competitivo. Entonces yo hacía ejercicio a las 5 de la mañana para poder meterme a trabajar, para ir ya bañadita a trabajar, pero además yo competía. Tengo muchas medallas de muchas cosas, corrí, crossfit, nadé en aguas abiertas, he hecho muchas cosas. Entonces, cuando dejo de trabajar y no me puedo quedar encerrada porque empiezo a empezar a irme al club, a seguir con mi rutina de ejercicio. Es decir, te arrancaron de una rutina, como dices, y dijeron, ¿y ahora? Y ahora. Y entonces las amigas empezaron a sonsacarme, que lo hacían antes, pero yo no tenía tiempo porque trabajaba. Pero entonces, cuando ya dejé de trabajar, pues entonces ya empecé a tener vida social. Y me enteré que algunas amigas estaban estudiando y ya siendo mayores. Entonces digo, wow, yo quiero seguir estudiando, pero de manera relajada, sin tener horario de estar a las 7 de la mañana. Sí, de una manera lúdica, así, tranquila. Sí, y quiero aprender, pero ¿qué quieres? No sé. Y entonces ahí yo vivía en la zona norte de la Ciudad de México, en Satélite, y ahí está la FES Zacatlán, que es de la UNAM. Y hay una sección que se llama Extensión Cultural y dan muchos talleres para todas las personas, los que quieran, aunque no sean universitarios, puedes tomarlo. Entonces empecé a tomar ahí algunos talleres de historia del arte y de repente alguien me dijo, mira, métete a literatura, vamos a empezar unos talleres. Y empecé a hacer una vida de universitaria. Yo ahí comía, tomaba 4 clases al día, o sea, como que me iba al ejercicio, almorzaba porque me quedaba todo muy cerquita y me encerraba en la universidad. Empecé a hacer muchos amigos. ¡Ay, qué rico! Sí, empecé a apreciar la música clásica, empecé a conocer de escritores y me enganchó que la primera clase que tomé de literatura se llamó el estridentismo en Latinoamérica. El estridentismo. Y entonces dije, ¿y eso qué es? Cuando empiezo a escuchar hablar de Huidobro, ¿no? De José Martí, bueno, de muchos grandes y mujeres, por supuesto, empecé yo como que a bañarme de toda esa cuestión literaria que yo no conocía, o sea, conocía de leyes, conocía fiscal, conocía de la mamá, pero esa parte ya no, además con mucho tiempo. Te trasladaron a otro mundo. A otro mundo. Y entonces caí con una profesora que se llama Rocío García Rey de la Ciudad de México, que es muy buena profesora, es doctora en Filosofía y Letras, y ella nos dio clases mucho. De hecho, sigo tomando talleres con ella.
Ella es poeta y además profesora. Entonces empecé a tomar clases con ella y empezó como que a encaminarnos algún grupito. ¿Empezaste a escribir? No, ella nos forzaba a escribir. O sea, nos forzaba, entre comillas, los que quieran. Claro, yo decía, sí, claro. pues sí quiero. Y hacía cualquier cosa y decía, bien. Y luego nos regañaba, no, luego en mi caso nos hacía. Pero un día, no sé si lo conozcas, en la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México. Era Ciudad de México. Es una cosa muy grande que yo no la conocía. Ella empezó a dar talleres y yo la seguí. Porque además, aparte de la FES Zacatlán, me fui a la Casa del Lago, que también ahí dan talleres. Yo ya andaba ya por todos lados, ya metiéndome a los temas literarios. Me fui a la Biblioteca Vasconcelos. Ella estaba dando un taller de erotismo en la literatura. Y de repente nos deja un poema y yo pues ahí me puse a hacerlo y sácatelas. Que frente a 40 me dicen, la novata, que no sé qué. Yo tenía como unos 8 meses, pero además era bien aplicada, disciplinada. Me comía los libros, analizaba y yo iba con miedo. O sea, le enseñé y me pasó al frente y me dijo, es que mira, no, bueno, yo me sentía Sor Juana. Pero no me la creí. ¿Eres más poeta? Soy más poeta. Tengo 2 libros. El primer libro es de poesía, son poemas, pero no hablo de temas románticos. En eso hablo de temas de la mujer, porque por ahí es mi línea. De temas de la menstruación y no lo romantizo. O sea, hablo de que nos duele, cólicos. Hablo del autoerotismo femenino, que también está muy censurado, pero que sucede. Hablo de la mastografía. Hablo de que nos condenan como brujas por algunas cuestiones socioculturales. Y en el nuevo libro que se llama Cerdo sin hamaca, ahí tengo cuento corto y tengo reflexiones, ¿sabes? Entonces, pero sí, la verdad me gusta más. Estuve en un concurso de poesía en FENALEM, de las escritoras mexicanas, no sé si te suena. Sí. Sí, en Chiapas, metí un poema a concurso que lo hice exprofeso para el concurso. Y de 300 que fuimos, nada más seleccionaron a 20. Y ahí estabas Ahí tú. estoy yo. No sé, estoy feliz porque pues, es el primer concurso de poesía en el que participo. Pero pues sí me gusta la poesía. En cuanto a prosa, el cuento te llama mucho la atención. Me llama la atención, pero es que no es un cuento... Como he tenido buenos profesores que te sacan el látigo, en buen plan, o sea, que te dicen por dónde, aquí está mal. O sea, te cuidan la sintaxis, aparte de la ortografía, te cuidan la sintaxis, te cuidan el ritmo. O sea, no escribas una emoción. O sea, muéstrala. Ok. Y entonces mis cuentos pues no son, ay, pues que el árbol verde se cayó No, o sea, le metaforizo, le meto emoción, le meto intención. En corto tiempo, Ana María, la poetisa. Fíjate que soy Mulier. Mulier. Mi seudónimo es Mulier. Mulier de mujer. Mulier de mujer, exactamente. Y eso, no sé si conozcas a Chema. ¿A Chema? Sí. Él es un curador de aquí del Museo de Arte de Querétaro. Me invitaron en alguna ocasión a escucharlo, pero no pude. Él es filósofo, además habla latín. Y un día, que cuando iba a empezar a escribir, le dije, oye, me quiero poner un seudónimo, pero no quiero que sea tan común, porque además iba a registrar mis obras, y le di 3 propuestas, y me dijo, el grito de mujer, el grito de Mulier, porque todo es relacionado con las mujeres. Y me dijo, no, ponte Mulier. Mulier. Y voy a decirte por qué, porque si nos vamos, o sea, es que yo luego todo lo han analizado, aunque no lo parezca, todos mis textos, mis letras. Me fui a la raíz, a la etimología, y mujer en la etimología, etimológicamente quiere decir débil, blandengue. Y pues me pisaron donde me duele. Dije, me quedo como mujer, pero no quería pues que fuera mujer, como siempre. Y ya. Ana María o Mulier siente un gran compromiso en pro de la igualdad de género y la libertad de expresión de la mujer a través del arte y la literatura. Su voz se ha convertido en la voz de miles de mujeres que no han podido contar su historia.